Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre un spoiler del libro del BL Log in the Air de la pareja de Prapai y Sky. Vamos a continuar con su historia. Sky dice: ¿Alguien te ha dicho alguna vez que eres un descarado? Pai dice: intenta tocarme, a ver si es cierto o no. Esto dijo el hombre inclinándose hacia adelante e hinchando una de sus mejillas. Sky miró fijamente durante un minuto completo al hombre guapo que todavía inclinaba sus mejillas y luego gira para caminar hacia el frente del callejón. Si sigo discutiendo con la otra parte, probablemente coma el arroz al atardecer. Pero un sonido suave todavía suena fuerte. Pai dice: está bien, está bien. Pai puede ser una persona descarada, pero has oído que si quiero todo, ¿por qué debería avergonzarme? Sky caminó más rápido hacia el frente del callejón, dejando que el hombre grande lo siguiera sin prisa, a pesar de que sus ojos brillaban de alegría. A pesar que Prapai todavía se sentía atraído por los ojos oscuros del joven, ahora estaba interesado en estos labios rojos, que temblaban más. Hoy es solo un bocado en la boca, pero confío en que Pai la próxima vez te hará sonreír con la boca abierta, así que ten cuidado. Los dormitorios de estudiantes de Sky está rodeado de muchos otros dormitorios, por lo que el área está llena de muchas tiendas, bares, tiendas de juego, restaurantes. El objetivo inicial del joven era ir a una tienda frente a la calle y no un café con ambiente agradable para sentarse, aunque no se haya duchado. Después de recuperar la conciencia, Sky se dio cuenta de que aún no se había duchado. El joven no era de los que se preocupaba por su apariencia, pero al tener que sentarse y mirar fijamente al apuesto hombre de piel oscura, con una cara afilada y un leve perfume de deportista flotando por el aire, esto provoca que la persona que no se había duchado se siente inseguro consigo mismo. En cuanto al por qué se sienta y toma el batido que tiene enfrente, es porque fue arrastrado. Cuando Sky estaba a punto de entrar a una tienda de arroz, fue agarrado por una cálida palma por la parte superior del brazo, que lo arrastró hasta ese restaurante. Empujó su hombro para que se sentara y metió el menú en su mano, para que solo pueda seguirlo. Cuando se dio cuenta que la otra parte estaba tratando de burlarse de él, quiso gritar, pero solo podía ver una amplia sonrisa y unos ojos muy abiertos, satisfecho. Lo que importa es no darle lo que él quiere. En ese momento, Sky solo tenía la barbilla apoyada mirando hacia afuera de la tienda, eligiendo actuar como un Buda celestial, a pesar que quería levantar la mano para acariciar su cabeza desordenada. Esta vez era un poco extraño porque el bromista no hablaba. Toda la mesa estaba envuelta en un silencio, haciendo que la persona con el estado de ánimo frío no pueda soportarlo. Solo quédate callado, pase lo que pase, quédate callado y míralo a la cara. Repentinamente, el joven luego se dio la vuelta mirando a la otra persona con frustración y descubrió que el gran hombre estaba apoyando la espalda en la silla, con los brazos cruzados y una postura relajada. Sus ojos agudos lo miraron fijamente sin apartar la vista. En cuanto sus ojos se encontraron, sus labios formaron una amplia sonrisa que se sumó a la hermosa cara, haciéndolo más hermoso a la vista. Se miraron el uno al otro durante casi un minuto. Sky dice: no tengo nada para que me mires. Pai le contesta: ¿quién dijo que no? Hay mucho que mirar. Sus hermosos ojos se movieron hacia los labios de color rojo. Entonces Prapai continuó con una suave y agradable voz: hermosos ojos, linda nariz, lindas mejillas agradables al tacto y una hermosa boca. El hablador Pai se inclinó un poco hacia adelante, bajando el tono para que solo ellos dos pudieran ser escuchados. Sus ojos brillaban como si recordaran el pasado. Es muy dulce, dijo Pai. Estos ojos parecían tan significativos como la punta de su zapato, tocando los pies de Sky, debajo de la mesa, hasta que el joven apartó el pie mirando al otro lado y preguntando en voz baja: ¿terminaste?, dice Sky. Raju parecía un poco aturdido. No hubiera pensado que estos cumplidos no lograrían hacerlo sentir avergonzado, pero en un momento sonrió de repente.
Luego lo llama. «Non Sky». «¿Qué más?», pregunta Sky. De esta manera preguntó en voz baja. «Non Sky», dijo Pai. Esta vez el oyente frunció el ceño porque el tono con el que lo llamó es dulce. Pai dice, «Non Sky». Una vez más la suave voz sonó de la boca del gran hombre. No solo eso, sus manos cruzadas se movieron para tocar la mano de Sky, colocada firmemente sobre la mesa. Las yemas de sus dedos acariciaron suavemente el dorso de su mano. Los ojos agudos se ven gentiles. Entonces Pai volvió a llamar con un tono cariñoso. «Pequeño Sky, ¿sabes que eres tan lindo?». El hombre lo dijo de una manera linda, pero el oyente lo miró a los ojos y dijo, «Quita tu mano». Que Pai no tenga encanto, porque si el que está sentado enfrente hubiera sido otra persona, ya estuviera avergonzado y sonrojado, pero no con el joven terco. Lo que hizo fue contenerse, llevar la mano a su regazo y desviar la mirada, y mirar fuera de la tienda. ¿Quién se avergüenza? Pero esa persona no va a ser Sky. Pai dijo, «Wow, no eres tímido». Pai esto lo dijo en un tono decepcionado. Sky contesta, «Si quieres ver una persona tímida, ve a jugar con otra persona». No solo es tímido, sino que también presiona al otro, haciéndolo reír. Pai dice, «No, no quiero jugar solo con el pequeño Sky. Realmente quiero decirle que no tiene que llamarlo de ninguna forma cariñosa, porque suena mentira. Si sale de boca de un hombre parecido a Pipayu, puede tener algo de timidez, pero con una persona tramposa que puede hacer cualquier cosa para llevar a alguien a la cama, incluso llamándolo así, nunca va a sentir nada, sin mencionar que Sky tiene una alta inmunidad a los hombres». Pai lo mira de una forma linda a Sky y le pregunta, «¿Puedo?». Sky le contesta, «Déjame ser honesto, no tienes que molestarte en halagar lo lindo que soy. Creo que si quieres a alguien lindo, puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo. Solo no te metas conmigo». Esto dijo Sky en voz baja, confirmando las mismas palabras, de que no quiere nada de lo que él tenga para ofrecer. Pai dice, «Seré honesto, nunca conocí a nadie tan lindo como el pequeño Sky». Sky le contesta, «Ya te dije que no tienes que halagarme». Pai le dice, «Yo no lo hice». Antes de que Sky pudiera terminar de hablar, la figura alta intervino con voz suave. Esta vez sostuvo su barbilla y lo miró con una sonrisa amorosa. Pai dice, «Me gusta tu cabello despeinado», como si el pequeño Sky recién se hubiera despertado. La persona que olvidó brevemente en qué condición se encontraba queda aturdida e inconscientemente levanta la mano para tocar la punta de su cabello. Pai dice, «Tus ojos somnolientos son tan lindos, tus labios son tan agradables a la vista. Incluso cuando usas una camiseta grande, eres tan lindo». El par de ojos se movió hacia abajo mirando la remera vieja de Sky, hasta que las mejillas del oyente comienzan a sonrojarse, y luego se puso rojo cuando Pai continuó, «Nunca tuve una cita con nadie que actuara tan natural». Esto dijo Pai. El joven podía jurar que no era tímido, estaba avergonzado. No fue por la palabra cita lo que hizo que sus mejillas se pusieran rojas, sino porque Pai estaba diciendo la verdad, con una condición tan vergonzosa que la persona tranquila agachó la cabeza queriendo regresar al dormitorio, darse una ducha y luego salir a pelear nuevamente. Pai dice, «No hay necesidad de preocuparse por estar vestido así, me gusta, es algo bueno». Sky tuvo que usar todas sus habilidades para evitar que sus manos se levantaran, cruzando sus brazos. Incluso sin mirar hacia arriba, podía sentir dónde se habían detenido esos ojos, en medio de su pecho. Afortunadamente en este momento el mesero trajo la comida que ellos ordenaron. El joven trató de llamar la atención sobre su estómago gruñendo, disipando el pensamiento de querer volver a la habitación y cambiarse de ropa. Pai dice, «Las tetillas del pequeño Sky son tan lindas». Se escucha un golpe. Sky no es una persona que se enfade fácilmente, pero esta vez le dio una patada en la pierna,
de la otra persona con fuerza y lo miró enojado, pero la persona que fingió llorar exageradamente sonrió más que antes, diciendo con una carcajada muy sincera: «Esta es la cara que quiero ver». «Enfermo mental», le dice Sky. Pai le contesta: «Sí, soy un enfermo mental, pero cuando el pequeño Sky está enojado es muy lindo». El oyente frunció los labios, luego agarró la cuchara y se llevó el arroz frito con camarones a la boca, con una expresión de enojo. No parece de humor para comer con este hombre. Y con esto terminamos. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante con respecto a PewDiePie y Sky. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a este spoiler del libro. Ahora sí, terminamos. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden, por favor, de compartir el video. También les comento que en el canal pueden encontrar otros spoilers con respecto a esta pareja de PewDiePie y Sky. Si aún no lo han visto, en la descripción les dejo los links. Bye bye, cuídense mucho.